Tú me haces tan feliz. Tú me haces tan feliz. Tú me haces tan feliz. Mi corazón se alegra en ti. Así de fácil. Tú me haces tan feliz. Tú me haces tan feliz. Vamos a hablar estas semanas, Dios mediante, sobre los atributos de Dios. Y quisiera esta mañana comenzar, mientras estamos ya terminando de... Señor, ayúdanos en esta mañana a mirarte. Danos tu gracia para desarrollar tu palabra, entenderla, abrirnos al mover de tu espíritu, Señor. Te necesitamos conocerte, queremos conocerte, Señor. Con todo nuestro corazón, nuestra vida, la vida eterna consiste en esto, en conocerte, Señor. Eso queremos hacer, queremos abrirnos a tu revelación, a lo que tienes que enseñarnos. Nos ponemos en tus manos esta mañana, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 16, dice, el único que tiene inmortalidad. Falta todavía algunos que... Una sola, bueno. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, a él sea la gloria y el imperio sempiterno. Aquí el apóstol Pablo nos da algunas características de Dios. Habita en la luz inaccesible. A veces decimos, si no podemos ver el sol por un buen rato sin quedarnos ciegos. Aquel que habita en luz inaccesible, que es inmortal, tiene inmortalidad. A ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Ese es nuestro Dios. Colosenses capítulo 1, versículo 15 dice, Cristo es la imagen del Dios invisible. Acá Pablo en Colosenses y en Efesios describe mucho de lo que él conocía del misterio de Cristo. Habla de un secreto que él conocía y que quería que todos los cristianos conozcan. Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él, y esto es un misterio, fueron creadas todas las cosas. No sabemos cómo es esto, ¿no? Pero en Cristo fueron creadas todas las cosas. Él sería el contexto de todas las cosas creadas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Está hablando de ángeles, querubines, serafines, etcétera, etcétera, ¿no? Aún del mismo Satanás fue creado en él, en Cristo. Todo fue creado por medio de él, dice además, no solamente en él, sino por medio de él. Y fue creado todo para la alabanza de su gloria, para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Qué cosa, ¿eh? Solamente este pasaje no sé si podríamos explicarlo. Por eso Pedro dice que algunas cosas que explica Pablo son difíciles, ¿no? Pero dice que Él es antes de todas las cosas, porque es Dios, es Cristo. Cristo es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él se sostienen, porque Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y es el principio, el primogénito de entre los muertos, el primero en resucitar de los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, porque al Padre agradó que en Él habitara toda plenitud. Aquí nos describe la palabra algo de lo que es Cristo, algo de lo que es Dios, en los dos versículos que tenemos aquí. Quiero citar algunos conceptos de Orville Swindoll cuando ustedes reciban el apunte o lo han recibido, que sería lindo que lo meditemos, y algunos otros conceptos que me han hecho bien. Cuando queremos describir a Dios, nos metemos en camisa de 11 varas, decíamos
los dinosaurios como yo hace mucho tiempo, ¿no? Nos metemos en un brete de describir a Dios. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo se puede describir o definir a Dios? ¿A qué lo podemos asemejar? Ustedes saben que muchas veces cuando uno describe algo que no conoce, trata de asemejarlo. Suelo decir yo, digo, ustedes conocen los pepos. Y nadie sabe lo que es un pepo, una palabra que yo me inventé hace mucho tiempo. Pepo no existe, entonces hay que asemejarlo a algo. Entonces si yo quisiera describir lo que es un pepo, tendría que asemejarlo a algo para que ustedes se imaginen qué puede ser. Como no sé lo que es, no lo puedo decir. Che, es un chiste esto, pero así lo hago muchas veces, ¿no? Chiste malo que hacemos. ¿Cómo poder describir a un Dios que es inconmensurable, no se puede medir, es eterno, hay un montón de características que Dios tiene? ¿A qué se puede asemejar a Dios? Dios no es exactamente como nada que conocemos. Es una frase muy fuerte esta, ¿no? Es difícil saber cómo es Dios porque no es semejante a nada que conocemos. Por eso cuando empezamos a pensar un poquito en la revelación de Dios, vamos a mirar un poquito de esto hoy, y miramos el universo, alguna vez hemos hecho este ejercicio, los que nos gusta un poco mirar un poquito el universo, y empezamos a ver que Él es más grande que todo este universo, y empezamos a hacer lo que los científicos hacen, una descripción del universo, y algunos empiezan a describir, ustedes saben, ¿no?, que el diámetro de esa masa que es el universo, es una cosa muy extraña. Dicen que tienen algo así como 5.000 millones de años luz de diámetro, una cosa que no entra en la cabeza. ¿Se acuerdan ustedes? Alguna vez hablamos de esto. La luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo, es decir, puede dar casi 8 vueltas a la Tierra en un segundo. La luz viaja a esa velocidad. Cosa extraña esta, ¿no? 8 vueltas a la Tierra en un segundo. Y entonces para medir, los científicos usan la luz, 300.000 kilómetros por segundo. Por más que un avión vaya muy rápido, los aviones los aviones de pasajeros van a unos 1.000 kilómetros por hora, imagínense lo que son 300.000 kilómetros por segundo. Para describir un poquito eso se habla de años luz. Imagínense, esto ya no nos entra en la cabeza, ¿no? Y dicen algunos que el universo tiene algo así como 5.000 millones de años luz de diámetro. Se habla del diámetro nada más porque no se habla del espesor. Lo que es nuestra creación, los científicos no pueden llegar a describir lo que es la creación. No entra en la cabeza. Menos puede entrar en la cabeza el que lo hizo, que es mucho más grande que nuestro universo. Dios no es exactamente como nada lo que conocemos. Cuando el Espíritu Santo nos presenta escenas celestiales en la Biblia, tropieza con el lenguaje y concepto limitado que tenemos. Por eso hay descripciones, especialmente en el Antiguo Testamento, que son difíciles de entender. Por ahí leemos especialmente Ezequiel, un libro muy difícil, ¿no? Por lo menos las descripciones que hace del cielo y de algunas cosas. Habla de un rollo que vuela y que da vuelta, una cosa media rara. Y claro, el que estaba viendo allí no sabe cómo describirlo. Entonces dice un rollo volante. Habla de palabras que no entendemos, como querubines, serafines. ¿Se acuerdan de Isaías 6, en el año en que murió el rey Usías? Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Y uno dice, ¿cómo es esto? ¿Cómo es la falda? ¿Qué será esto? ¿No? Y entonces vio unos querubines, eran allí, ¿no? Que decían santo y santo. Y no dicen más nada, dice querubines. Entonces algunos dicen que son seres flamigios, no sé. Algunos tratan de describir esta palabra en el hebreo que usa allí Isaías. Es decir, cuando queremos describir a Dios o describir el cielo o el lugar donde Él habita, nos cuesta, o les cuesta especialmente a los escritores de la Biblia que describían esto, encontrar palabras, porque no hay cosas similares, porque Dios es único. Entonces encontramos allí a alguien semejante sobre el trono, a un hijo del hombre y seres vivientes, ¿se acuerdan en Apocalipsis? Llenos de ojos por dentro y por fuera, una cosa muy, ¿cómo se imagina uno? Parece un monstruo eso, ¿no es cierto? Seres llenos de ojos por fuera y ¿alguna vez se acuerdan de haber leído eso en Apocalipsis? Uno dice, ¿cómo será eso, no? Que veía Juan. Dios no es exactamente como nada que conocemos.
Los conceptos de Dios como infinito, eterno, autoexistente, algunas de estas cosas trataremos de estudiarla en este tiempo. Omnipresente, omnisapiente, es decir, que Él no posee cuerpo, que no está limitado por el tiempo, es eterno. Son conceptos difíciles, porque nosotros pensamos, ¿qué vamos a comer hoy? Estarán los tallarines hoy, dentro de un rato, ya me está dando los gases, digo, ¿cómo se llaman? Los jugos gástricos, gases gástricos, digo, jugos gástricos, ya se me hace agua a la boca, pensando que dentro de un rato quizá voy a comer unos tallarines o unos ravioles, qué sé yo, algo así. Porque dentro de un rato vamos a hacer algo, y hoy, antes de venir, hicimos algo, pero ¿cómo podemos describir a un Dios que no tiene problemas con el tiempo? Nosotros tenemos que, cuando hablamos de la eternidad, y alguna vez hablamos de qué pasa cuando nos morimos, tenemos que hablar de algo que se llama estado intermedio. Alguna vez hemos hablado de esto, ¿no? ¿Qué pasa cuando un cristiano se muere hasta que el Señor venga? Y tenemos que pensar en nuestros términos, en alguien que se muere ahora hasta que venga el Señor, hasta la resurrección de los muertos. Pero es difícil pensar en un Dios que vive en el hoy, que no tiene ayer ni mañana. Son conceptos muy difíciles, porque Dios es más grande que nosotros, que está en todas partes, que lo llena todo, que es eterno, autoexistente, etcétera, algunas características que tiene Él. No hay nada que se le asemeje, eso es lo que decimos. El peligro del ser humano es la tendencia a reducir a Dios a la semejanza de hombre. Y entonces la religión empieza a ver a Dios con forma humana. Por eso todas las religiones paganas, ¿no?, hacían de los dioses de la mitología griega gente parecida a nosotros con más poderes, ídolos. Y está el peligro también, como una vez hablamos también, de hacer a Dios tan humano que lo encerramos en una estatua o en una valijita o en una cosa que nos sirve a nosotros. Y esa es una ofensa muy grande, porque el Señor dice que no nos hagamos ídolos delante de Él. ¿Cómo podemos conocer a Dios? La palabra del Señor nos enseña que Dios es conocido solo cuando el Espíritu Santo realiza en el corazón humano ese acto de revelación. Qué bárbaro, ¿no? Es como el ciego decía cuando fue sanado por el Señor, y los fariseos le decían, decinos, ¿cómo fue el asunto? Decían, mira, yo no sé, yo lo que sé es que antes era ciego, pero ahora veo. Yo no entiendo cómo hizo ese Jesús, que todavía él no lo conocía, lo había sanado y después lo vuelve a encontrar a Jesús, ese ciego. Lo que yo sé es que antes yo era ciego y ahora veo. Ahora a nosotros nos cuesta a veces describir nuestra experiencia espiritual. Pero Dios quiere abrir los ojos de los ciegos espirituales, y un día nos abrió los ojos, se reveló a nosotros. Por eso dice la palabra, a todos los que le recibieron, les dio el poder de ser llamados hijos de Dios. Aleluya, aleluya. Nos abrió los ojos. Un día, cuando recibimos la palabra del Señor, alguien nos habló, nuestros ojos fueron abiertos, respondimos a la palabra, y el corazón se llenó de su presencia, y no entendemos lo que pasó. Pero nacimos de nuevo, aleluya. Es un acto soberano de Dios, aquellos que le recibieron. Claro que está el acto nuestro, de la responsabilidad nuestra de abrir el corazón. Pero hay un deseo de Dios, un deseo grande del Señor, como hemos aprendido, de tener una familia de muchos hijos semejantes a Jesús. Lo tenemos siempre aquí a mano, esta definición tan preciosa, ¿no es cierto? Dios no quería solamente tener un único hijo, sino que Él sea el primogénito entre muchas, y Él quería que toda la tierra sea llena de gente parecida a Jesús, parecida a Él. Y esa ¿cómo? Dios, no me sale la palabra, obcecado, no sé si me sale bien la palabra. Dios es obcecado en este sentido, con respeto lo digo. Él quiso revelarse, Él quiere al ser humano de tal manera, amó Dios al mundo. Y a veces pensamos que amó a la iglesia, amó al mundo, que dio a su Hijo. Y Él quiere que todos le conozcan. Es un acto soberano de Dios, que quiere revelarse. Dios no es un Dios que se esconde, Dios se ha querido revelar.
Y el misterio, cuando aprendimos hace mucho tiempo, no sé si se acuerdan cuando vimos Efesios, que lo estudiamos varios meses, y estudiamos el misterio que fue escondido por los siglos en Dios, pero que ahora ha sido dado a conocer a los hijos de los hombres, que es Cristo. Cristo es ese misterio. Así que hoy quisiera hablar un poquitito de esto, pero lo que puedo en este sentido. Dios quiere revelarse. En la palabra encontramos que Dios revela sus nombres. No vamos a estudiar los nombres, pero se pueden estudiar los nombres de Dios. Hay muchos nombres de Dios revelados en el Antiguo Testamento, especialmente los nombres de Dios que hablan de lo que Él es. Y alguna vez, creo que Claudio nos habló hace un tiempito acerca de Jehová o Yahvé, ¿no? Yo soy el que soy, o yo soy lo que soy, dice allí, se revela el Señor a Moisés, cuando él no sabía bien de parte de quién ir a liberar a su pueblo. Y Dios se revela su persona, revela su carácter, se revela a sí mismo a través de un nombre. Pero también Dios nos revela en su palabra sus características, que hablan de Él. Le llamamos a eso atributos. Es una descripción que Dios nos da de cómo Él es, cómo Él se revela a nosotros. Es importante que nosotros aprendamos a abrir el corazón. A ver, digamos algunos atributos de Dios, antes de meternos en un temita que me quiero meter específicamente. Digamos algunos atributos que Dios tiene, algunas características, algunas virtudes que conocemos de Dios. A ver, digamos alguna. Fiel, Dios es fiel. Santo. ¿Qué más? Santo. ¿Qué más? Misericordioso. ¿Qué más? Amoroso. Soberano. Omnipotente. Todopoderoso. Justo. Fiel, lo dijimos ya. Miren, voy por 9, por 8. ¿Qué más? Temible. Admirable. Muy bien. ¿Cómo? No, estoy medio sordo ya. ¿Cómo? Perdonador. Miren, empezamos a decir algunas cosas que Dios nos ha revelado. Claro, a medida que caminamos con Dios, Él va a revelarnos, nos va revelando estas virtudes también en situaciones de nuestra vida. ¿No es así? Uno puede ver en la palabra algunas cosas que Él es, pero cuando pasa el tiempo, uno va viendo que esas características de Dios, Él las va revelando. Por ejemplo, su fidelidad. Aquellos que hace mucho que seguimos al Señor, podemos decir, sí, Dios es fiel, no se puede negar a sí mismo. ¿Por qué? Porque yo lo he visto en mi propia vida. Él ha sido fiel, aleluya. No sé si se acuerdan, un hermano pasó una situación muy crítica hace un par de años atrás, ¿no? Le robaron en la casa a uno de nuestros pastores, ¿no? Y cuando estaban allí con la familia, después de haber sido atados en la casa y haberse metido unos ladrones en la casa, cuando pasó todo esto y la familia estaba muy choqueada, al otro día se junta la familia y empiezan a cantar esa canción. Dios ha sido fiel. Claro, alguno diría, ¿cómo Dios ha sido fiel si nos robaron? Dios ha sido fiel. Aquí estamos por su gracia. No significa que no tenemos circunstancias difíciles, pero Dios es fiel. Aquí estamos. Las virtudes de Dios, los atributos de Dios, los vamos conociendo a medida que caminamos con Él. Dios nos revela, pero también nos revela en nuestra misma vida que vamos creciendo en Dios y vamos viendo su misericordia, su amor. Algunos de sus atributos decimos que son comunicables. Es decir, Él quiere que seamos fieles como Él es fiel, quiere que seamos misericordiosos como nuestro Padre Celestial es misericordioso, quiere que seamos amorosos, etc. Una serie de virtudes que Él nos muestra, de alguna manera nos muestra y también nos muestra en nuestra propia vida, que quiere que todo este perfume de Él se exprese en nuestra vida también. Amén, hermanos, voy bien. Pero hay otros atributos que se llaman incomunicables, no los puede comunicar, porque Él es aparte de nosotros. Por eso Él es omnipresente. Nunca nosotros vamos a ser omnipresentes. Nunca vamos a estar en todas partes. Como algunas veces yo digo, ni el diablo puede. Yo suelo decir que el diablo tiene los pies
sabañones y con todos los zapatos a la miseria, porque tiene que recorrer la tierra. ¿Se acuerdan cuando el Señor le dice a Satanás en Job, le dice, ¿de dónde vienes de recorrer la tierra? Siempre digo, pobre Satanás, tiene que caminar, caminar y caminar, o volar, no sé cómo hará, pero tiene que recorrer la tierra. Dios no tiene problema, Dios está en todas partes, Dios puede estar en todas partes al mismo tiempo. Claro, esto no entra en la cabeza, esas cosas Él no nos puede comunicar, simplemente estas son cosas que vemos para ver que Dios es muy grande, muy precioso, muy grandioso y merece. Entonces eso hace brotar en nosotros adoración, alabanza, respeto, ¿está bien? Alegría de ver que nuestro Dios es poderoso. Nosotros no somos todopoderosos, pero Él sí, y Él todo lo puede. Y por eso cuando Jesús empezó a hablar de algunas cosas, dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero no se preocupen, muchachos, yo he vencido al mundo. Dios nos muestra su poder a favor de nosotros, en Cristo. Entonces quiero hoy hablar un poquito sobre algo que alguna vez he hablado. Saco estos apuntes de este hermano tan precioso, McDowell. Dios se ha mostrado a través de Cristo. Hebreos capítulo 1, un capítulo que hemos aprendido de memoria. ¿Se acuerdan? Hebreos capítulo 1, del 1 al 3. A ver si lo decimos y si no se acuerdan, léanlo. Hebreos capítulo 1, del 1 al 3. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Claro, todo esto es bueno que lo memoricemos porque tiene tanta riqueza todo este pasaje. Dios nos ha hablado por su Hijo. Dios nos ha hablado por su Hijo. El propósito primero que Él tuvo de llenar la tierra de una familia de muchos hijos, que parece que el pecado arruinó, Jesús vino a restaurar ese propósito y nos ha hablado por su Hijo. Y sabemos que a los que antes conoció también los predestinó para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo. Él quiere hacernos conforme a su imagen, quiere hacernos parecidos a Él. Entonces, ¿cómo es Jesús? Y quiero dar 5 características que hace mucho tiempo me hicieron bien, quizá ustedes ya la conocen. ¿Cómo se revela Jesús en las Escrituras? Porque lo que conocemos de Jesús lo conocemos a través de las Escrituras. Y digo rápidamente estas 5 características. Jesús es perfecto. El modelo de vida que tenemos es perfecto. Sin tacha, sin defecto en su carácter, sin defecto en sus palabras, ni en sus hechos. Perfecto. Él le podía decir a sus enemigos algo que es muy difícil que digamos nosotros. ¿Quién de ustedes me puede condenar de pecado? Imagínense si uno le dice, no sé, a la esposa o a los hijos o a los padres, ¿tenés algo que decirme con respecto a lo que yo hago en casa? ¿Te animás a hacerlo? Quizás sale la lista, bueno, ya que querés, yo te voy a decir, mira, hace que tengo esa canilla que está ahí, o hace que está esta luz que te dije que pongas, o esto, lo otro, o hace que me tenés podrido, perdón, digo así, no me tenés cansado con esta actitud que siempre tenés, o me tenés cansada, ¿cuándo vas a cambiar? Si uno se abre y le cuenta o dice, estoy dispuesto a que me digas, ¿no? La otra vez estuve, como hago muchas veces cuando estoy con matrimonios en conflicto, les pregunto primero cuál es el problema y me sacan una lista impresionante de todo lo que la otra no hizo y lo que el otro no hizo y a veces les pido al revés, bueno, pensá vos, ¿qué es lo que tu marido le molesta de vos? Y ahí se produce una crisis, porque le obligo a pensar al revés. Y entonces dice, ¿lo que a él le molesta de mí? Sí, está pensando, por eso me lo repite, ¿no? Lo que a él le molesta de mí.
Está como cuando la computadora empieza a girar y no encuentra el disco rígido, ¡plum! Se queda, ¿no? Y por ahí dice algo, y lo hacemos esto, ¿no? Lo dice algo, y uno ve la cara del otro que dice, no es eso. Es más fácil decir todos los defectos de otra persona que pensar cuánto de la otra persona ve mis defectos y cuánto tengo que ayudarla a la otra persona en el cambio que tenemos que hacer nosotros. Jesús dijo algo terrible, está registrado en los evangelios, y se lo dijo a los enemigos. Uno se puede exponer a los seres queridos y por ahí te dicen algunas cosas que duelen, ¿no? Duelen, pero son necesarias para que cambiemos. Pero exponernos a nuestros enemigos, ¿quién de ustedes me puede condenar de pecado? Se lo dijo ahí a los fariseos que le estaban buscando alguna cosa para hacerlo caer, para matarlo. Aprendimos que sus amigos hablaron de él. Tenemos algunas declaraciones de ellos. Por ejemplo, Pedro. Jesús no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, dice acá, ¿no? Dices, cuando padecía, ahí se me perdió el pasaje, me perdí estas cosas ¿dónde estoy? Dice, Jesús no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Eso dice Pedro. A ver, primera Pedro, a ver, lo voy a buscar por así lo digo bien. Primera Pedro, capítulo 2, si no me equivoco. Dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. ¿Quién cuando le maldecían? Está hablando de Jesús, ¿eh? Porque él caminó 3 años y medio con Jesús. Cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba. ¿Por qué dice eso? Porque eso hace la mayoría de la gente. Sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos nosotros sanados. Pedro habla de él y no encuentra todas las palabras para decir lo que Jesús era. Juan habla de él. Tenemos a 2 discípulos. Yo tengo estos 2 discípulos acá, ¿no? Pedro y Juan. Juan habla de él y dice en esa declaración que él dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, cité recién, a los que creen en su nombre les dio poder de ser llamados hijos de Dios. Y luego dice, aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Qué bárbaro, ¿no? Qué experiencia que tuvo Juan de entender quién era aquel verbo, la palabra, Jesús. Y vimos su gloria, gloria como el único del Padre. Tiene una gloria que nadie se la puede comparar, lleno de gracia y de verdad. Hay que decir esto, ¿no? Hay que decir esto. Jesús era perfecto, perfecto. Jesús no tiene defectos. Jesús es digno de nuestra confianza. Esto es algo que Dios quiere revelar a nosotros. Jesús quiere revelar en nuestra vida, ¿no? Que Él es digno de nuestra confianza. Él no tiene defectos. Y bueno, podríamos decir muchas otras cosas sobre Él, sobre su persona. Cuando adoramos al Señor, Hebreos, muchos de las epístolas hablan de lo que Jesús es. Recién leímos algo de esto. El Cordero sin mancha, sin contaminación. Voy a decir algo de esto también. Jesús es perfecto. Es digno de que le adoremos, digno de que confiemos en Él, digno de que lo sigamos. La otra característica importante de Él es que las palabras que Él dijo no tienen comparación. Son las palabras más grandes que jamás se hayan dicho. No tienen comparación. Él dijo, por ejemplo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Hay que decirlo esto, ¿no? Hay que decirlo. Cuando Él se acercó a sus discípulos en un momento dado en que muchos se iban y le dijo a ellos también, ¿ustedes también se quieren ir? Tenían muchos discípulos. Cuando Él empezó a decir lo que cuesta seguir a Cristo, les dice también a los discípulos, ¿ustedes también se quieren ir? La respuesta de Simón, siempre el primero en responder, Señor, ¿a quién iríamos? Solo tus palabras dan vida eterna. Las palabras del Señor son las que nunca se dijo algo similar a lo que Jesús dijo. Él dijo muchas cosas que tenemos que aprenderlas, esa síntesis que algunas veces hemos hablado, ¿no?
que nos ayudan a vivir. Síntesis, de paso, ¿eh? Alguna vez hablamos de la síntesis del Señor, palabras que sintetizaban sus conceptos sobre la vida, sus conceptos sobre la relación con Dios. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes materiales que posee. Qué bueno saber eso, ¿no? Porque a veces somos tentados a pensar que nuestra vida depende si tenemos más o menos. ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Nos dice algo más que lo que ya decía la ley, como una vez Víctor nos habló. Les estoy diciendo que se amen unos a otros, pero como yo los he amado. Con este amor sacrificial me entregué a ustedes totalmente. Nos enseñó a creer. Para el que cree todo es posible. Miren, síntesis. Qué importante esta síntesis, tenerlas en nuestro corazón. No se puede servir a dos señores. Nos enseña también. Y ahí nos da algo muy importante. No se puede servir al Señor y al dinero o al materialismo, a Mamón. Porque donde está vuestro tesoro, allí está vuestro corazón. Esa síntesis, sus palabras que nos enseñan a vivir. Pero sus palabras, como hoy Willy nos instaba a escucharlo, que tantas veces nos hablan. En momentos críticos en nuestra vida, escuchamos la voz del Señor, porque Él dice, mis ovejas, y lo dice Él, oyen mi voz, oyen mi voz. ¿Cuántas veces en momentos difíciles en nuestra vida hemos escuchado esa voz hermosa del Señor? Que nos ha guiado, que nos ha consolado, que no nos ha condenado, aun cuando nos ha hecho ver cosas que tenemos que cambiar, lo ha hecho con gracia, porque está lleno de gracia y de verdad. Sus palabras no tienen igual, son las más grandes que jamás se hayan dicho. Él trató con los interrogantes más grandes que el ser humano tiene. A veces suelo hablar en algunos grupitos sobre las 3 preguntas que todo ser humano se hace. Para nosotros es muy importante. ¿De dónde vengo? ¿Para qué vivo? ¿Hacia dónde voy? Son 3 preguntas que muchas veces las respondemos, porque el ser humano es un interrogante muy grande, grandísimo, y no tiene respuesta. Y Dios tiene respuesta. Dios habla de nuestra identidad, porque Él nos hizo. Entonces nos enseña quiénes somos. Y no solamente Él, sino el mismo apóstol Pedro nos dice, no, ustedes son, y nos recuerda, son linaje escogido, nación santa, sacerdocio real, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos amó a su luz admirable. Nos habla acerca de quiénes somos. Qué consolación hay en las Escrituras. Amén, hermano. Estos días hemos escuchado sobre leer las Escrituras, de nutrirnos de las Escrituras. Y las Escrituras son la palabra de Dios. Y sabemos que nadie puede vivir si no es por la palabra de Dios, como Jesús también lo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Sus palabras, sus palabras, sus palabras. Sus palabras nos alientan, nos confortan, nos animan, nos dan la victoria. Su palabra, ungida por el Espíritu Santo, transforma la vida de una persona. Sus palabras. Y podemos encontrar y encontramos en la vida cómo vivir, cómo relacionarnos con Dios, cómo relacionarnos con nuestros semejantes. Interrogantes importantes que el ser humano tiene. Jesús tiene respuesta. Jesús tiene la respuesta. Pero no solo eso. Jesús satisface el hambre espiritual del hombre. A veces lo decimos de esta manera y citamos a un hombre de Dios en la historia. Algunos dicen que fue Agustín, algunos dicen que fue ese matemático Pascal, que dijo que todo hombre tiene un agujero, algo así, ¿no? Con forma de Dios. Y nada puede saciar el corazón del hombre si no es Dios mismo. Pero ya el Señor dijo eso, Él quizá lo expresó de otra manera. Todo hombre es un ser espiritual y tiene un vacío espiritual. Y solamente Dios puede llenar ese vacío del ser humano. Nosotros lo sabemos eso, lo sabemos. Y hemos ido a la fuente y hemos bebido de la fuente y nuestra alma se ha llenado, aleluya, se ha llenado. Cada vez que estamos juntos, yo pensaba mientras hoy adoramos al Señor, cada vez que estamos juntos, cada vez que oramos personalmente, cada vez que caminamos por la calle, somos llamados por el Señor a saciarnos de Él.
porque Él quiere que nosotros seamos fuente para vida eterna de otros, pero nosotros tenemos que ser saciados primero. Si nuestra alma no está llena, si nuestra alma no está rebosante, poco podremos hacer en los que están alrededor. No podemos dar lo que no tenemos. Necesitamos beber de esa agua, de esa fuente inagotable que sale del trono de Dios. Él satisface solamente el hambre, la sed del ser humano. Por eso en Mateo capítulo 5 dice, felices los que tienen hambre y sed de una vida recta, de justicia, de una vida recta, porque ellos serán saciados. Muchas veces citamos a Juan capítulo 7, cuando en el último y gran día de la fiesta, Él se pone en pie y grita y dice, si alguno tiene sed, venga a mí. Claro, como nos decía Claudio hoy, él decía ciertas expresiones que por ahí la gente no entendía bien, porque Él era la fuente. Venga a mí, beba, venga a mí, yo soy la fuente. Se estaba revelando con el mismo Dios encarnado. El que cree en mí, como dice la Escritura, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Le dice a la mujer samaritana, ¿se acuerdan? El que bebiere de esta agua, del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Y claro, la mujer samaritana entiende mal primero, y ahí se pone a discutir. El que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Qué interesante, ¿eh? El que beba de esa agua, él mismo se va a convertir en un manantial. Qué bárbaro, qué secreto que hay en esto, ¿no? ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con situaciones difíciles que no sabemos qué hacer? Situaciones de otras personas que necesitan un consejo, necesitan recibir a Jesús, o necesitan ser liberados, o lo que sea. Y en nuestra necesidad clamamos al Señor que Él haga brotar su fuente a través de nosotros. Y abrimos la boca tantas veces, o ministramos en el nombre del Señor, y ese río fluye a través de nosotros. Porque somos un manantial. Quiere que seamos un manantial, pero primero tenemos que satisfacer nuestra propia sed de Dios. Y esto, gracias a Dios, no se satisface en un solo día, sino que es un continuo beber de ese agua. Por eso la palabra nos habla acerca de ser lleno del Espíritu, ¿no? De ser llenos, de ser llenados continuamente con ese Espíritu Santo que Él nos vino a dar. Amén, hermanos, ¿algún amén para todo esto? Él satisface, aleluya, Él satisface el hambre espiritual, la sed espiritual del hombre. Él ha satisfecho. Cantábamos hace mucho tiempo, no sé si se acuerda alguien de allí, satisfecho estoy, satisfecho en Cristo. Mi necesidad suplió. ¡Gloria a Dios! Él me llenó. Satisfecho estoy, satisfecho en Él. En Él estamos satisfechos. Y si no tenemos eso, Señor, necesito diariamente nutrirme de esa agua, de esa palabra. Cuando no lo hacemos, otra vez estamos como seres humanos sedientos. Y el Antiguo Testamento nos habla algo acerca de esa sed. Y habla de cómo el ciervo brama y no lo entendemos bien porque yo nunca vi a un ciervo bramar. Pero no sé, los que saben dicen que es un bramido, es una expresión muy fuerte. Yo he escuchado a la vaca, al caballo, pero nunca un ciervo. Bramar por las corrientes de las aguas, así dice el salmista, porque conocía al ciervo. Clama por Dios, por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Eso es algo que necesitamos todos nosotros, renovar nuestra sed. Si a veces decimos, si algo no tenemos que perder nunca, es esa sed que nos lleva a beber. Esa primera vez bebimos y Él satisface nuestra sed de Dios, de su presencia, de su palabra en nosotros, y Él sigue siendo una fuente para que nosotros seamos fuente de vida para otros. Jesús manifestó compasión al ser humano y nos llama a nosotros, por supuesto, a hacer lo mismo. Y Él hizo milagros y sanidades. Sanó a ciegos, a lisiados, a sordos, a leprosos. No solamente fueron sanados, fueron tocados por el Señor. Les tuvo compasión, se acercó a ellos, los tocó, los sanó. Qué sé yo, podemos mirar especialmente el Evangelio de Marcos
para mirar los milagros del Señor, ¿no? A una persona que tenía la mano paralizada, lo puso en público, lo sanó. A los endemoniados, como esos dos, o ese solo, que eran endemoniados de gadarenos, que estaban locos, parecía, y cómo los liberó. Fue a los velorios, como él sabía ir, y en vez de dar un buen sermón, como solemos decir, hacía otra cosa, levantaba a los muertos en los velorios, agarraba a los ciegos y los curaba de distintas maneras, de algunas maneras que a veces nos daba, hasta nos da asco, ¿no? Por ejemplo, a ese ciego que escupió en la tierra, hizo un poco de lodo y se lo metió en los ojos, ¿no? Y después le dijo que se fuera a lavar al estanque de Siloé y fue sano. O aquel que le escupió en la lengua. Es una cosa fea lo que hacía, pero mirá, soy capaz de cualquier cosa con tal que Él me sane, ¿no? Y así hacía el Señor, milagros especiales, únicos. Y como un ejemplo para los discípulos, porque le dijo, ustedes también van a hacer milagros como estos y muchos más grandes porque yo voy al Padre. Sanó a los paralíticos, cuando todos estaban allí mirando si lo iba a hacer o no, como ese caso de que rompieron el techo del lugar donde estaban y esos 4 bajaron a ese paralítico y lo sanó. Y él hacía cosas raras allí, porque primero le decía a la gente, tus pecados te son perdonados, y la gente se ponía mal, como diciendo, ¿quién es este que perdona pecados? Pero al final demostraba su poder y sanaba a los paralíticos, a los cojos, a los sordos, a los lisiados, a los ciegos. Y hoy puede hacer lo mismo y lo hace también. ¿Amén? ¿Algún amén? Amén, Él lo sigue haciendo, porque su Espíritu está entre nosotros. Este es el Jesús a quien nosotros servimos. Y por último digo, Él dio solución para nuestro peor enemigo, que es la muerte. Tenemos una esperanza, como tantas veces lo decimos, que es gloriosa. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y es tan hermoso escuchar esas palabras. No, yo la tengo, la resurrección. No solamente el que me sigue va a resucitar, yo soy la resurrección. Como dijo, soy el camino, la verdad y la vida. Dijo, yo soy la resurrección. No sé cómo es este misterio, pero el día que resucitaremos con Él, en Él. El que cree en mí no morirá eternamente. Yo tengo las llaves de la muerte y del Hades, del lugar de los muertos. Y el Antiguo Testamento dice, Él nos guiará aún más allá de la muerte. Así es nuestro Dios. Me gustaría que terminemos viendo un pequeño video, que ya algunos lo vieron, a ver si se puede ver. La Biblia dice que mi rey es rey de los judíos. Él es el rey de justicia. Él es el rey de los siglos. Él es el rey de los cielos. Él es el rey de gloria. Él es el rey de reyes y señor de señores. Ese es mi rey. Me pregunto, ¿lo conoces? Mi rey es un rey soberano. Él es perdurablemente fuerte. Él es completamente sincero. Él es eternamente inconmovible. Él es inmortalmente benévolo. Él es majestuosamente poderoso. Él es imparcialmente misericordioso. ¿Lo conoces? Él es el Hijo de Dios. Él es el Salvador de los pecadores. Es el centro de la civilización. Él es incomparable. Él es inigualable. Él es la idea más noble en la literatura. Él es la personalidad más elevada en la filosofía. Él es el milagro de los tiempos. Él es el único capaz de ser el suficiente Salvador. Me pregunto si lo conoces hoy. Él da fuerza al débil. Él se compadece y salva. Él fortalece y sostiene. Él cuida y guía. Él sana a los enfermos. Él limpia a los leprosos. Él perdona a los pecadores. Él libera a los deudores. Él libra a los cautivos. Él defiende al endeble. Él bendice a los jóvenes. Él sirve a los desafortunados. Él estima a los ancianos. Él recompensa a los diligentes. Y Él embellece a los mansos. Me pregunto si lo conoces. Bueno, Él es la clave del entendimiento. Él es la fuente de la sabiduría. Él es la puerta de la libertad. Él es la senda de la paz. Él es la calzada de la justicia. Él es la carretera de la santidad. Él es la entrega, la gloria. ¿Lo conoces? Bien.
Su oficio es múltiple, su luz es inigual, su bondad no tiene límites, su misericordia es para siempre, su amor nunca cambia, su palabra es suficiente, su gracia es vasta, su reinado es justo, su yugo es fácil y su carga es ligera. ¡Cómo me gustaría poder descubrirlo! Él es invencible, él es irresistible, no lo puedes sacar de tu mente, no lo puedes quitar de tu mano, no puedes vivir más que él y no puedes vivir sin él. Los fariseos no lo soportaban, pero se dieron cuenta que no lo pudieron parar. Pilato no encontró culpa alguna en él. Herodes no lo pudo matar. La muerte no pudo con él. El sepulcro no lo pudo detener. ¡Sí! ¡Ese es mi rey!